a todos, hoy vamos a hablar sobre el famosísimo principio de no contradicción. Vamos a hacer un breve análisis sobre su estructura y su funcionamiento en la realidad. Yendo directo al grano, Aristóteles expone de manera canónica el principio, este principio en la Metafísica, libro cuarto. Él lo expone en varias partes, pero hay una parte en donde lo dice de manera directa y concisa. Vamos a ver cómo lo expone. El principio más firme de todos es, a su vez, aquel acerca del cual es imposible el error. Es pues evidente que un principio tal es el más firme de todos. Digamos a continuación cuál es este principio. Es imposible que lo mismo se dé y no se dé en lo mismo, a la vez y en el mismo sentido, y cuantas precisiones habríamos de añadir, dense por añadidas frente a las dificultades dialécticas. Este es el principio más firme de todos los principios. Aristóteles, Metafísica, libro 4, 1005b. Bien. En la metafísica, Aristóteles se encarga, diría yo, que de proteger o de blindar este principio de manera tal que no hay forma de atacarlo, no hay forma de destruirlo, no hay forma de prescindir de él. Aristóteles de ahí en adelante comienza a mostrar todos los posibles argumentos que se pueden presentar contra el principio y cómo todos fracasan, cómo el principio no puede ser rechazado. Pero a su vez, analizando el principio, este nos muestra algo muy interesante, y es que, como dice el principio, que no puede darse lo mismo y a su vez la negación de eso, lo contrario de eso, en el mismo sentido y en el mismo momento. Nos está mostrando Aristóteles que la contradicción aparece necesariamente con o cuando hemos mostrado o establecido un cierto sentido y un cierto momento de algo. El principio, que busca de alguna manera establecer también la identidad, el principio de identidad de que cada cosa es idéntica a sí misma, nos está mostrando algo muy interesante, y es que la identidad o la contradicción de algo aparece con estos dos condicionales, cuando se establece el momento y el sentido de algo. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de la equivocidad del ser, en el que una misma palabra puede significar diferentes cosas, como por ejemplo banco, que significa una institución financiera, o banco, que significa un objeto que sirve para sentarse, son dos sentidos distintos. Y lo que va a decir Aristóteles es que precisamente el sentido demarca, el sentido y el momento demarcan la posibilidad de la contradicción que debe ser rechazada, lo cual nos está mostrando que la identidad de las cosas va a aparecer necesariamente en un sentido y en un momento. Y es importante aclarar estas dos palabras, el sentido y el momento, porque se suele hacer la crítica a Hegel, que Hegel ataca el principio de no contradicción, pero que en el fondo Hegel lo que está es explicando el funcionamiento del principio de no contradicción en la realidad. Y quiero comentar o traer a colación un texto, un comentario de Valls Plana. Valls Plana es un gran comentarista de Hegel, tiene una traducción sobre la enciclopedia de las ciencias filosóficas, y nos va a poner Valls Plana lo siguiente. Aquí se los voy a poner en la pantalla. En este pasaje puede observarse que la contradicción hegeliana no es formal y no entra en conflicto por tanto con el principio más firme de Aristóteles. La contradicción de la que habla Hegel no se inserta en un punto o momento lógico al mismo tiempo y bajo el mismo respecto, sino en un proceso real. Más exactamente, la contradicción se da tan solo entre dos momentos lógicamente distintos de un proceso. Ponerse la contradicción equivale a ponerse la tensión entre los dos momentos e iniciar el movimiento. La contradicción puesta se refiere ya al contenido en proceso y éste la contiene extendida, no puesta en el mismo punto lógico, si quiere decirse así.
Entonces, ¿qué nos está mostrando ahí Plana? Que la contradicción hegeliana funciona precisamente respetando y entendiendo la aplicabilidad del principio de no contradicción como debe ser entendido y cómo la realidad, digamos, respeta o se presenta en diferentes momentos, donde cada momento, en cada sentido, permite o hace aparecer la realidad de algo, señalando implícitamente las demás realidades, ya que al decir que algo es en un sentido y en un momento, lo que está mostrando es la verdad parcial y limitada de algo. Ante esto va a exponer Hegel en la ciencia de la lógica el concepto del límite. Dice Hegel lo siguiente: pero algo es algo solo por ser dentro de sí, y es dentro de sí solo por ser no ser de un otro. Sin límite, él es su otro, su estar vuelto hacia afuera frente a otro, frente al no ser que es su límite, constituye con ello lo esencial de algo, o sea, su estar. Solamente dentro de su límite es algo aquello que él es. Entonces, ¿qué nos está mostrando Hegel ahí? Que algo es solo dentro de su límite. Pero si algo solo es dentro de su límite, está automáticamente diciendo que aquello que lo está limitando le está otorgando su delimitación. Porque precisamente el sentido de las cosas está diciendo el límite de la cosa. Pero al decirnos el límite de la cosa, de manera implícita aparece aquello otro que lo delimita. De manera tal que si nosotros quitásemos el resto de los sentidos del ser, la identidad de la cosa que se presenta respetando, es de manera interesante cómo la realidad se presenta así, respetando cada momento, como cada momento desfila ante nosotros en la realidad, respetando cada momento y asimismo respetando el resto de las realidades que la hacen existir. Es la expresión de Spinoza de que toda determinación es negación. Y Hegel, cuando corrige a Spinoza, dice que a esa negación le hace falta también su negación, o sea, la doble negación que genera afirmación. Nos está mostrando este juego dialéctico de la realidad. Entonces, no es que la contradicción se niegue, sino que se debe entender precisamente en un sentido y en un momento donde al final, como nos va a decir Hegel, en realidad lo verdadero es el todo. ¿Por qué? Porque aquello que es en un sentido y en un momento lo es precisamente por aquello externo que genera y nos muestra los diferentes sentidos del ser que aparecen, que desfilan respetándose unos a otros. ¿Cómo podemos vislumbrar esto? Si nosotros decimos por ejemplo la palabra silla y decimos la silla es algo que sirve para sentarse, estamos señalando un sentido, que es lo que le está mostrando la identidad a las cosas, a esa cosa. Pero asimismo ese sentido que le está mostrando la identidad a esa cosa, nos está diciendo que el acto de sentarse es lo que le otorga ese sentido. De manera tal que si nosotros eliminásemos todo sujeto que se pueda sentar, ya el sentido de la silla desaparecería. Entonces, como la silla es algo que sirve para sentarse, en ese sentido tenemos aquella identidad, pero ahí mismo nos está mostrando implícitamente el sujeto que se sienta. Y el sujeto que se sienta existe también con sus propias relaciones, y la silla donde el sujeto se sienta existe sobre una superficie, sobre un piso. Pero el piso es algo sólido. Pero lo sólido es una sensación que existe ante lo no sólido también. Y el sentarse también existe por un sentido, porque quizá uno entiende que sentarse es sentarse para descansar o para hacer algo sentado. El principio de no contradicción, precisamente lo que nos está mostrando es el carácter positivo y afirmativo
de la contradicción de la realidad. Cómo al todo estar dando vueltas sobre sí en un devenir, en un movimiento incesante, es lo que hace que las cosas existan. Que la contradicción o la contraposición de la realidad es lo que está generando la misma existencia fluida de las cosas, respetando y como, digamos, como pidiendo permiso, como que cada vez que algo aparece le pide permiso al resto de la realidad, y el resto de la realidad le pide permiso a esa pequeña cosa. Y esto es lo que realmente está queriendo decir Hegel con la contradicción. Entonces, quería comentar sobre ese concepto, y vamos a hablar más adelante también sobre el principio de razón suficiente y los demás principios, cómo nos muestran la realidad necesaria tanto del principio como de aquello de lo que es principio. Entonces, eso es lo que quería comentar sobre el principio de no contradicción y la contradicción hegeliana, que en realidad no ataca el principio más firme, sino que lo explica, lo expone y lo defiende, a mi juicio, como debe ser entendido.